Muy buenos días, pueblo dominicano. Agradecido una vez más de estar aquí en su espacio hablando derecho. Eduard Hidalgo Pérez, amigo y hermano, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, querido y amigo y hermano Joel. Antesala hoy, sábado 24 de julio, del Día de los Padres y también del día de tu cumpleaños. Así que de entrada felicitarte de antemano por tu cumpleaños que vas a cumplir mañana y también por el Día de los Padres a ti y a todos nuestros televidentes de nuestro programa Hablando Derecho. Una vez más, estamos aquí este sábado para brindar lo mejor de nosotros para nuestros televidentes. Así es, hermano Eduard, mañana estamos celebrando en la República Dominicana el Día de los Padres, a quienes desde aquí les hacemos extensivo un fuerte abrazo y unas calurosas felicitaciones y que las pasen rodeado del calor de su familia, de sus hijos y de sus seres queridos y que la pasen bien. Y a los que no son padres, como es tu caso, hermano, por lo menos conocido, que Dios le dé la bendición de que sean padres prontamente. Eduard, lamentar la muerte de la madre del expresidente Leonel Fernández Reina, doña Yolanda. De verdad que desde aquí le damos nuestras condolencias tanto al expresidente Leonel Fernández como a su hijo Omar Leonel Fernández, diputado de la circunscripción número 1, como a toda la familia Fernández Reina. De verdad que perder un ser querido es una situación de mucha dificultad y solo desde aquí pedimos y oramos porque doña Yolanda esté al lado del Señor y que sus familiares tengan la paz necesaria para superar este difícil momento. Me uno, Joel, a tus expresiones de solidaridad para con el expresidente de la República, Leonel Fernández, y para sus familiares y allegados a la doña Yolanda Reina. La verdad es que debo admitir que nunca había visto al expresidente Fernández expresarse públicamente, por lo menos, en la manera en que lo hizo. Primero, tuvo una voz acongojada el martes en la noche cuando se despidió de la Clínica Abel González ante los periodistas que estuvieron cubriendo este hecho. Y pues la mañana del miércoles cuando falleció, pues por primera vez también vi al presidente Fernández llorar ante las cámaras y mostrarse afectado y dolido. El presidente siempre se ha caracterizado por tener una postura muy diplomática, por siempre guardar la forma, por nunca tener ni altas ni bajas en sus comportamientos, pero fue una muestra de verdad de que él en honor a la verdad, sintió la pérdida de doña Yolanda. Sabemos que era un ritual que tenía el presidente Fernández, que antes de irse de viaje, iba donde ella a despedirse. Y desde que llegaba de viaje, iba donde ella a recibir la bendición. Y todos los domingos, en la tarde, pues se la pasaba en casa de doña Yolanda. Y en los últimos tiempos, donde de una manera u otra, pues ha bajado un poco el activismo político por múltiples cosas, pues sabemos de que él frecuentaba la residencia de Las Praderas, donde vivía doña Yolanda Reina, que en paz descanse. Bueno, que en paz descanse doña Yolanda y de verdad que desde aquí nuestra solidaridad con la familia Fernández Reina. Eduard, la basura, un tema obligado a tocar en este espacio, el desorden de la recogida de los desechos sólidos en el municipio de Santo Domingo Este, la tan cuestionada gestión de Manuel Jiménez, alcalde de este municipio, y la obligatoriedad de la intervención del Poder Ejecutivo para paliar o intentar paliar la situación de este municipio. Lamentable las posiciones públicas que ha tenido el alcalde Manuel Jiménez, donde llegó al colmo de mandar a los municipios a que consumieran menos para que tuvieran menos basura. A que se comieran los plátanos con cácara. Por amor a Jesucristo. Para que no haya basura. Mira, Joel, realmente yo que soy un asiduo lector de las noticias de actualidad, le he dado seguimiento muy de cerca a esta catarsis que se ha producido con el tema de la recogida de basura y con esa crisis sanitaria, con esa crisis humana
y con esa crisis de seguridad que se está viviendo en el municipio de Santo Domingo Este, el municipio más poblado del país, y por ende que esa crisis que vive el municipio de Santo Domingo Este pues puede ser llevada de manera sanitaria, fruto de las diferentes enfermedades que pueden ser contagiadas las personas que viven en el municipio a otras localidades del país. Vimos en las redes sociales, lo vimos en diferentes medios de la prensa escrita y también en la prensa televisiva, cómo el municipio estaba inundado totalmente de basura. Definitivamente una catarsis. Y me recuerdo cuando nosotros hicimos la cruzada para favorecer de que se incluyera la cuota de participación de la juventud en la ley de partidos políticos, cuando nosotros hablábamos de que había que apoyar el financiamiento de la educación y de la formación política, de que nosotros utilizábamos la frase de que la improvisación le ha costado mucho a nuestro país. En el año 2015, el actual alcalde Manuel Jiménez fue precandidato a alcalde y sale de las filas del PLD 3 días antes de la muerte del entonces alcalde Juan de los Santos, que en paz descanse, porque ese viernes se ratificó a Juancito como alcalde a la reelección para el periodo de 2016. Salió molesto del Partido de Liberación Dominicana porque él entendía de que tenía que ir a un proceso interno para competir por la candidatura. Fue candidato en ese entonces por el Frente Amplio y tuvo en el 2016 una participación buena, aunque no resultó ganador, y en el pasado año, en el año 2020, pues resultó electo con un 60%, si la memoria no me falla, fruto de la hora del cambio. Ahora bien, año y medio de gestión y Santo Domingo Este peor todos los días. Hay sectores políticos. ¿Cuál fue peor de alcalde? No, Manuel Jiménez. ¿El Caballero o Manuel Jiménez? Aquí me hacen señas atrás la cámara y que Manuel Jiménez ha reivindicado al Cañero. Lo ha reivindicado totalmente. Quien me dicen que estaba un poco enfermo de salud, aquejado de salud, producto de un cáncer, de un algo que tiene, sí, pero según bueno. nos comenta. Pero desde aquí nuestro deseo de recuperación, obviamente, para el ex alcalde del municipio de Santo Domingo Este. La realidad que vive Santo Domingo Este en el día de hoy es que ¿Se resolverá el problema? Bueno. Vimos ahí el superministro Neney Cabrera. Vimos a Neney que encargado en nombre del presidente de la República, junto a una comisión del Ministerio de Obras Públicas, y también vimos al secretario ejecutivo, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, intervenir el municipio. Y la verdad es que el hecho de que haya que intervenir darán pie con bola a Manuel Jiménez significa de que una gestión fallida. Darán pie con bola a los amigos que le ha tocado. Bueno, ellos son expertos en la recogida de desechos sólidos. Bueno, en el caso del Neney Cabrera, ese es su negocio particular. O sea, él tiene su familia y él, antes de ser funcionario, el negocio que tenían era de reciclaje del tema de la basura. Ahora, ¿quién asumimos que tiene algún tipo de conocimiento en esta área? Pero una cosa es administrar el reciclaje y otra cosa muy diferente es salir a los callejones, a las calles, a los sectores, a tener una ruta periódica, semanal, diaria, con horarios preestablecidos, con un pueblo que lamentablemente no tiene la educación debida en cuanto al almacenamiento de los residuos sólidos o en el manejo propiamente dicho del y el mismo, crecimiento que tiene esa ciudad. Y evidentemente, en adición al crecimiento, el tránsito fluctuante, o sea, el tránsito, valga la redundancia, transitorio que tiene ese municipio por ser un municipio que está en el medio para salir de la ciudad hacia el este o hacia la parte que tiene que ver con Samaná, Nagua y ese tipo de localidades por ahí. Esperemos por el bien de la Municipalidad de Santo Domingo Este, de que esta gran comisión, esta supercomisión, comisión de alto nivel, presidida por el ministro de organismos especiales de presidencia, que es el compañero amigo, pudiéramos decir que amigo. Bueno, el conocido José Leonel Cabrera, alias Neney, ojalá y ellos puedan tener la manera de cómo resolver esta situación. Edward, cambiando ya de tema, finalmente esta semana el ex primer ministro
de Haití, Claudette Joseph, dimitió al cargo una vez llegó la ex primera dama, la esposa del expresidente de Haití, Jovenal, después de haber llegado a Haití. Horas posteriores, Joseph claudica, renuncia, entrega Ariel Henry. Entrega el cargo de primer ministro y se lo entrega al médico, una persona que muy bien conocida por Haití, una persona que se maneja aparentemente en todos los sectores y en los diferentes partidos políticos, tiene una buena aceptación, que es el doctor Ariel Henry, quien a partir del pasado martes ha jurado por ser el primer ministro, pero también ha hecho quizás acusaciones y revelaciones importantes. Una de ellas es que el magnicidio del expresidente Jovenal no puede quedar impune. También ha hecho quizás algunas advertencias a la comunidad internacional, donde ha dicho que la solución del problema haitiano tiene que ser producida por los haitianos, en gran alusión tanto a la comunidad internacional radicada en los Estados Unidos como en Europa, quienes han dicho que en Haití tiene que producirse unas elecciones a más tardar este año, dándole, como quien dice, dándole órdenes al primer ministro Ariel Henry para que haga y llame a elecciones este año. De verdad que me sorprendió sobremanera cómo el ex primer ministro quedó en el cargo de canciller de Haití. Me sorprendió porque ellos llevaban una disputa claramente. Vimos cómo en la conformación del gobierno de 18 ministerios que tiene la vecina isla de Haití, prácticamente un poco más de la mitad siguieron siendo quienes eran los ministros con el presidente anterior, Jovenel. Esperemos en Dios que pueda arrojar luces, que podamos tener, tal como indica la comunidad internacional, elecciones pronto en la vecina isla, pero sobre todas las cosas que el asesinato de Jovenel pueda ser esclarecido. Es un gran reto para el presidente o para el primer ministro actuante, Ariel Henry, la conformación de un gabinete colegiado, de un gabinete quizás donde todas las fuerzas vivas de la nación puedan tener incidencias. Recuerda que él fue parte del gobierno de Martelly y desde ahí se indica que varios exministros de Martelly están formando filas con la actual administración. Veremos, esperemos saber qué sucede, como por igual la ex primera dama rechazó que los gastos fúnebres del velatorio del expresidente Jovenel fuera asumido por fondos públicos de Haití. Bueno, Joel, mira, yo quiero ser realista en ese sentido. Ariel Henry asume el cargo de primer ministro y, por así decirlo, quien ostenta el poder ahora mismo en la vecina isla, en la vecina República de Haití. Pero yo no creo que el próximo 7 de febrero haya un nuevo presidente en la República de Haití. ¿No hay condiciones? No creo que haya un cronograma. Primero, Ariel Henry entra con mucho respaldo. Respaldado por Estados Unidos. Recuérdate que Ariel Henry, primero, no es un improvisado. Segundo, el cargo que él está ostentando hoy, recuérdate que fue el último decreto de Jovenel. Y tú, que eres un ducho político, sabes que un decreto no se da al azar. El expresidente Jovenel, que en paz descanse, debió haber tenido sesiones de trabajo con Ariel Henry para poder designarlo o que Ariel Henry aceptara la designación de primer ministro, pero también recuerda que el único pedimento que le hizo el expresidente Jovenel fuera la conformación de un gabinete colegiado. Es decir, ¿por qué te digo esta antesala? Para decirte lo siguiente. Ya él debió haber tenido un plan y debe tener cartas que manejar sobre la manga. ¿Que tiene una dificultad que es el asesinato? Ciertamente. ¿Tú crees que el 7 de febrero del 2022 hay un nuevo presidente en Haití? Mira, yo no quiero ser pesimista. Ojalá. Ojalá. Yo creo que tiene una ruta crítica. Son 6 meses. Muy
tiene una ruta de verdad incómoda, producto de que va a tener que sortear muchos factores en el camino, pero si hay voluntad, si la comunidad internacional acude en el auxilio de Haití, si ellos se dejan ayudar por la comunidad internacional y si sobre todas las cosas los partidos de Haití se ponen de acuerdo en la necesidad imperiosa de provocar unas elecciones libres, transparentes y democráticas, yo creo que el único ganador va a ser la democracia y el pueblo de Haití. Bueno, pero con ese gobierno colegiado donde hubo el reparto, se le dio a todo el mundo un chingo. Ya no tenemos a Jovenel, ya hubo un periodo democrático que era él que debió de haber entregado en el 21. Bueno, pues él buscó un mecanismo para quedarse un año más. Ahí. Entonces yo soy escéptico con que el próximo 7 de febrero tengamos un nuevo presidente en Haití. Así yo creo, eso hay una nebulosa, además de que ojalá, porque después de Haití los mayores beneficiados de que haya estabilidad en Haití somos nosotros los dominicanos. Eso es correcto. O sea, somos nosotros los dominicanos porque donde más Haití se nutre sus necesidades básicas de la República Dominicana. Y definitivamente los haitianos de una manera u otra le aportan mucho, aunque también nos cuesta mucho, pero de una manera u otra los haitianos le aportan mucho a la estabilidad de la economía en la República Dominicana. Bueno, y siguiendo ahí en el área internacional, finalmente Perú tiene un presidente después de casi 2 meses de haber provocado sus elecciones, de haber producido sus elecciones el pasado 6 de junio. Recuerden ustedes que había un empate técnico, por llamarlo de alguna manera, entre Keiko Fujimori y el actual presidente Pedro Castillo. Primera vez en la historia del Perú, un indígena asumir la primera magistratura del Estado. En este caso, Pedro Castillo se ha convertido en el primer presidente del Perú que viene prácticamente y tiene en su sangre la sangre indígena. Se dice que viene con grandes retos, que viene con grandes hazañas, por llamarlo de alguna manera, y de verdad que haber vencido a Keiko en un momento donde todas las encuestas daban como ganadora y virtual presidenta del Perú a Keiko Fujimori, para nosotros nos llamó de verdad a una gran, no preocupación, pero nos llenó de sorpresa. No esperábamos el triunfo de Pedro Castillo. De verdad que le auguramos éxito, que haga y pueda hacer una gestión para los peruanos que están viviendo un momento difícil como lo está viviendo el mundo. 6 presidentes en 5 años. Producto de la pandemia, una situación de inestabilidad democrática donde sus instituciones no tienen quizás el respaldo democrático del pueblo peruano y tal como tú señalas, 5 en 6 años. No, y preso, suicidio. Todos los expresidentes, los que no están presos, están muertos. Y te voy a hacer una pregunta, Joel, para concluir el tema de Perú. 3 elecciones consecutivas, Keiko pierde por un 1% o menos. Keiko va a tener que revisarse. Porque de verdad que ella ha estado 3 veces por la mínima para ser presidente y no ha sido presidente. Por punto 25 o menos en las últimas 2 elecciones. Entonces eso es, la verdad que aparentemente el pueblo peruano tiene una situación contra los Fujimori. Ella tiene el 49.9%. Tiene la mitad de los peruanos. Y ya se dice que hay un plan articulado por el fujimorismo para crear desestabilización y crear problemas a la presidencia de Pedro Castillo, que es un presidente atípico. Es un presidente coloquial, es un presidente andaba en burro el día de la elección, explosivo, es un presidente que no se detiene mucho a analizar lo que va a decir. Ya aquí tuvimos un referente hace algunos años de un presidente parecido. Esperemos a ver cómo le irá al Perú. Yo de verdad le deseo mucha suerte porque tenemos muchos amigos allá y es un país muy bonito que de verdad conocimos recientemente. El otro gran desafío, bueno, justamente hace 2 años estuvimos allá, en honor a la verdad. Recientemente, quería comentarte, Joel, que el mayor desafío que tiene Pedro Castillo a la hora de ejercer la presidencia en Perú es que él ganó con el respaldo de los indígenas y de la masa pobre. Los empresarios, la capital, los que en República Dominicana son los dueños del país, están en contra de él. Vamos a ver cómo le va a la hora de ejercer el poder.
Igual que estaban en contra de Jovenel. Y mira el resultado. Bueno, Esperemos que no tenga un desenlace parecido. Edward, vámonos al patio. La tercera dosis de la vacuna. Vimos cómo el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, el pasado miércoles 21 de julio, se aplicó la tercera dosis. De verdad te voy a decir y te voy a confesar que me dio risa ver al presidente aplicarse la tercera dosis. ¿Por qué? Porque todavía no se me olvidan las declaraciones de su esposa, doña Raquel, cuando el presidente se puso la primera dosis, de que el presidente solamente se iba a poner una dosis porque tenía muchos anticuerpos y que no se iba a poner una segunda. Y lo vimos el pasado miércoles, poniéndose una tercera dosis. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque somos de los que entendemos que el ejemplo entra por casa. Y qué bien porque el primer mandatario que ha llamado y está haciendo un esfuerzo extraordinario porque la población dominicana se vacune, está haciendo el ejemplo y se está colocando la tercera dosis para que así todos y cada uno de nosotros acuda a los diferentes centros de vacunación del país y podamos ponernos las diferentes dosis que nos correspondan. Algunos datos que pude recabar es que al día de hoy el 63.8% de la población nacional se ha colocado la primera dosis. Eso te hace aproximadamente 5.400.000 dominicanos se han colocado la primera dosis. Un 43.1% se ha colocado la segunda dosis. Estamos hablando de un poquito más de 3.600.000 dominicanos se han colocado la segunda dosis. Si totalizamos la primera y la segunda dosis, estamos hablando que más de 9 millones de dominicanos se han colocado la primera y la segunda dosis. La tercera dosis todavía no hay data necesaria porque son muy pocas las personas que están acudiendo a los centros de vacunación. Pero yo creo que independientemente de que felicitamos al presidente por haber tomado la iniciativa de ser uno de los ejemplos para que todos imitemos y nos coloquemos la tercera dosis, aquellos que no la tienen, yo creo que el gobierno se ha adelantado, se ha precipitado, porque si todavía tenemos un 63% de la población que solamente se ha colocado la primera dosis, es decir, que todavía el 37% de la población dominicana no tiene la primera dosis, y si casi el 60% no tiene la segunda, estamos hablando que los esfuerzos comunicacionales, que los esfuerzos en la República Dominicana desde el gobierno central debieron y deben ir encaminados a que los dominicanos se pongan su primera dosis y posteriormente su segunda dosis. Ahora bien, hemos utilizado 9 millones de vacunas para un total de más de 20 millones de vacunas que ha comprado y recibido ya la República Dominicana. ¿Qué es lo que hay detrás de la vacuna? ¿Será cierto que hay un gran negocio con las vacunas, las jeringas, el alcohol y, por qué no, el algodón para colocar las vacunas? Porque a mí me parece inverosímil que República Dominicana haya comprado tantas vacunas y tengamos tan pocas aplicadas. Tenemos menos de la mitad de las vacunas aplicadas. Y si es verdad, si queremos volver a la normalidad, si queremos a nuestros padres, si queremos a nuestros hijos, si queremos a nuestra sociedad, a nuestro país, tenemos que ponernos la vacuna. No estamos en contra de la aplicación de la vacuna, muy por el contrario, hacemos un llamado de este espacio para que todo aquel que no se haya vacunado se vacune, que todo aquel que conozca a alguien que no se haya vacunado lo motive para llevarlo a un centro de vacunación, porque vacunarse es salud, es vida. Pero también, háblenle claro al pueblo dominicano. ¿Qué es lo que hay detrás de la vacuna? inoculación. No queremos especular más de ahí, Joel. Ya eso nosotros se lo vamos a dejar a los científicos, de qué es lo que hay detrás de la vacuna. Yo no sé tú, pero 10 millones de Sinovac, 10 millones de AstraZeneca, 7 millones de la Pfizer, 768,000 de la Coronovac y 110,000 de la Covishield. Yo pensaba que tú estabas contabilizando mi deuda. Me quedé corto, hermano. Llegamos a los 30 millones casi. Mira, Joel, yo me pondré mi segunda vacuna a los 6 meses. Mi tercera dosis a los 6 meses. A mí me toca la segunda dosis mañana.
Ah, bueno. Día de los Padres, día de mi cumpleaños. El 14 de diciembre. Yo acudiré mañana a ponerme mi vacuna. ¿Tu segunda? Sí, la segunda. No, pero hablo de la tercera. Porque yo me puse, la que yo me puse fue la AstraZeneca, que tiene un componente retroviral más amplio, más grande, y la segunda dosis es a los 2 meses de la aplicación de la primera. La tercera también me la pondré, porque yo tengo hijos, tengo esposa, tengo padre, tengo madre y tengo amigos, y quiero que la República Dominicana vuelva a la normalidad. Ya Higüey volverá a la normalidad, libre del toque de queda. Superaron el 70% de la aplicación de vacunas. Y las próximas provincias que están cerca de lograr el 70% son el Distrito Nacional y San Cristóbal. Esperemos a ver. Provincia Duarte también. Esperemos a ver. Pero con ese rebú que hicieron la semana pasada, la provincia de Duarte lo que hay que trancarla, ¿eh? Para que estemos claros, que la tranque, el presidente tranque a provincia de Duarte y olvídese. Bueno, Joel, y tras la pausa tendremos una persona con quien esperamos sacarle el mejor de los provechos, el licenciado Felipe Vallejos, experto en comunicación estratégica y asesor político, con quien vamos a abordar múltiples temas. Vamos a ver cómo anda el mundo con el señor Vallejos. Bueno, antes de la pausa habíamos anunciado que íbamos a tener la entrevista central con el señor Felipe Vallejos, un amigo y aliado de nosotros. Él es experto en comunicación estratégica y asesor político. Buenos días, Felipe. Buenos días, gracias. Un placer para mí estar con ustedes. Felipe, de verdad que agradecido de que hayas aceptado la invitación. De verdad que esta es tu casa. Gracias. Bienvenido cuando lo desees. Muy amable. Mira, Felipe, entrando en materia automáticamente, ¿cómo ves tú la situación de Haití? Compleja porque lo decía en la semana, el miércoles o jueves por ahí, en otro programa, me preguntaban lo mismo. Yo decía, bueno, Haití es como un paciente en estado crítico, pero estable dentro de su condición, porque creo que le dio un leve respiro el hecho de que Ariel Henry haya asumido las riendas, por lo menos de manera provisional, en Haití, dando un paso al costado, Claude Joseph, un paso medio al costado porque se quedó con la relación exterior. Canciller. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, o sea que ahí obviamente hubo una negociación. Todavía está por verse el rol que ocupará en este caso la primera dama, ahora viuda de Jovenel Moïse, y eso obviamente es un asterisco ahí que interesante de explorar, pero definitivamente que, y lo escuchaba a ustedes discutiendo antes de entrar al estudio, era la importancia de que se celebren elecciones en Haití. Es 1A, celebrar elecciones en Haití. Y el segundo paso prioritario, complementario de las elecciones, será esclarecer con la mayor veracidad posible todo lo que ocurrió en torno al hecho del magnicidio, porque si no se hace justicia, o si no hay claridad, o no hay coherencia con respecto al hecho del asesinato y tortura de Jovenel Moïse, va a ser muy difícil que esa herida no le dé problemas más adelante a un Haití que necesita de su institucionalidad para rescatar un poco la democracia y de alguna forma levantarse, porque hoy por hoy Haití es un estado fallido. ¿Crees tú que finalmente el primer ministro actual tendrá la capacidad de la conformación de un gobierno donde reine la unidad, donde todos los sectores de Haití se sientan representados como fueron las últimas instrucciones del presidente Jovenel? Bueno, partiendo por el hecho de que Jovenel Moïse estaba aislado, gobernando por decreto, y que fue su último nombramiento, Ariel Henry, pocas horas antes de ser asesinado, me parece que Ariel Henry tiene ese perfil conciliador. No sé si tenga la capacidad, pero tiene un buen perfil en el momento donde hay que unir voluntades de distinto tipo en Haití. Recordemos que venía un momento convulso, el Congreso no funciona hace prácticamente 1 año y medio, entonces creo que este perfil es interesante para conciliar posiciones y ponerse de acuerdo, lo más importante que es celebrar elecciones. Bueno, a Ariel Henry lo conocen como un sabio. Y siguiendo playas extranjeras, Felipe, nosotros estuvimos abordando el tema de Pedro Castillo, que se oficializó ya su triunfo en Perú. ¿Qué le espera a Perú en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, difícil decirlo. Ahora, creo que
la buena noticia para Perú es que ya tiene su presidente electo. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que por más de izquierda o incierta que sea la agenda gubernamental de Pedro Castillo, aquí va a haber una presión importante de parte del Congreso peruano, donde obviamente no tiene los votos. Entonces va a haber una tensión, yo diría que sana, entre Pedro Castillo y el Congreso, salvo si el fujimorismo se aboca a sacarlo de manera, digamos, dentro del marco legal. No pudo hacerlo, no pudo detener el alza de Pedro Castillo, ni haber asumido de manera oficial como presidente electo, pero definitivamente que habrá un nuevo pleito en el Congreso de Perú. Pero creo que Perú, con tal de que tenga un Pedro Castillo que pueda llegar a un punto más centrado y no tan al extremo como ha planteado en algunas reformas que él propuso en campaña, y que termine su periodo gubernamental, sería un paso muy importante para el Perú. En tu país natal, Chile, el pasado fin de semana vimos como Gabriel Boric, un joven de 35 años, ganó unas primarias. Quizás por vez primera un joven de 35 años en Latinoamérica se alza con una candidatura presidencial. ¿Tu opinión al respecto? ¿Tendremos en Chile un joven en la presidencia? Todavía muy pronto para decirlo, pero definitivamente que es una revelación. Gabriel Boric tiene apenas 35 años, saltó a la palestra pública producto de una dilatada carrera universitaria como dirigente estudiantil. Eso obviamente le dio una cierta visibilidad a nivel nacional, y luego entonces en el Congreso Nacional ha hecho una carrera no exenta de polémicas, porque obviamente siempre ha sido muy contrario al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, que hoy por hoy tiene un nivel de aprobación cercano al 18%, lo cual obviamente es bastante bajo, y habla de los problemas que ha tenido el gobierno, de lo cual obviamente la izquierda se ha aprovechado. Y aquí quiero hacer un hincapié un poquito rápido, pero a nivel regional. El hecho de que una persona tan joven, de 35 años tan solo, tenga hoy la posibilidad, haya sacado las primarias 1 millón de votos y tenga la posibilidad de ser presidente de la República de Chile, eso es una señal de que la situación, de que hay una nueva era en camino. Pero más importante aún, creo que producto de la pandemia y de las expectativas que tiene la población con respecto a sus gobiernos, la izquierda en este momento se está viendo mucho más beneficiada que la derecha. No es que la gente esté dando un giro a la izquierda, es que al gobierno de derecha, estando en el marco de la pandemia, han sido sacrificados y han sido castigados por la población. Es un voto de castigo, no es un voto de un giro a la izquierda. Está pasando en Chile, pasó en Argentina hace poco cuando salió Macri y entró Fernández. Pasó al revés en Ecuador, porque ¿quién estaba en el gobierno? Un presidente de centro-izquierda, asume un presidente de derecha. Y en Brasil, les firmo hoy que si Lula da Silva es candidato, cualquier cosa puede pasar. Pudiera ser el fin de Jair Bolsonaro y el ascenso más espectacular, o el retorno más espectacular que pudiéramos ver en la historia reciente de Latinoamérica. Que va a ganar sentado en su casa. Y un de orden en lo que dice. Iván Duque va a terminar gateando. Así es. Gateando. Después de tener mucho nivel de popularidad, lo intentaron a matar hace unos días. 3 meses lleva de protesta. O sea, increíble lo que está pasando en Colombia. Y aquí también en la República Dominicana, por más hartazgo que la gente tuviera, no es verdad que a enero o febrero del año 2020 el PLD estuviera sentenciado a una derrota. 2 cosas fundamentales lo terminaron de sacar del poder. Primero, el fracaso del sistema de voto automatizado en las elecciones municipales de febrero, y segundo, la entrada entonces una de la crisis pandemia. mal manejada por el PLD, porque no fue un muerto del Partido de la Liberación Dominicana. Se lo achacaron fue al un PLD. muerto de la Junta Central Electoral, pero ellos no supieron manejar la crisis. Le faltó un Vallejo ahí para administrar Por lo menos comunicacionalmente la esa estrategia. crisis. Mira, Vallejo, antes de venir a la República Dominicana, ahí mismo en el litoral internacional, hemos visto con mucha preocupación problemas en Haití, problemas en Colombia, un atentado a un presidente donde prácticamente le derriban un helicóptero, problemas en Venezuela, problemas en Cuba. ¿Qué está pasando a tu modo de ver en la región de Latinoamérica con todos estos incidentes uno tras otro, donde la democracia es la que permanentemente está más afectada? ¿Dónde entiendes tú que deberían ir estos países amigos? Bueno, definitivamente que Latinoamérica tiene un rezago con respecto a países más desarrollados que están a pocos kilómetros de distancia. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá. Entonces, si ya teníamos un rezago importante, entramos en pandemia, la situación de la brecha entre países desarrollados y países pobres o países en vías de desarrollo como los nuestros, obviamente esa brecha se incrementó y el descontento social se ha ido
agravando a raíz de que el dinero que maneja un gobierno se acabó. Entonces hubo que entrar en una fase de planes sociales provisionales para poder atender la situación grave de la parálisis económica producto de la pandemia. Se acaba ese dinero y estamos en una nueva pandemia. Se va a acabar la pandemia en algún momento del COVID-19 e inmediatamente estamos entrando en la pandemia económica que es consecuencia de la pandemia sanitaria. Y eso es muy peligroso porque a raíz del descontento social, cuando tú golpeas el estómago de una población y golpeas el bolsillo de una población, entonces es una bomba de tiempo con respecto a lo que pudiera pasar en términos democráticos y esa es la tensión que estamos visualizando al día de hoy. Rápidamente te digo, en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Es que había una tensión permanente, una olla a punto de estallar. Entonces Duque lo que hace es mete una reforma fiscal a la mala por detrás y entonces provoca el descontento social y eso obviamente agrava la situación ya tensa en las calles y provoca ese estallido. Muy parecido a lo que nos quieren hacer aquí en enero. Luis va a hacer eso en noviembre sí, pasado. Pero ellos no lo han descartado todavía, están en eso. Luis dice una cosa y Macarrulla dice otra. Ellos como que no se entienden. Macarrulla que vaya a la fiscalía, que lo están esperando. Felipe, ya nos cansamos de viajar. Pero trayendo ese contexto internacional de la crisis democrática y de la crisis partidaria, de la crisis de los partidos políticos que se ven en esos países, ¿cómo ves tú el sistema de partidos en nuestro país? Todavía estable dentro de la situación tan difícil que han vivido otros países de Latinoamérica, porque de hecho hay países donde el sistema de partido ha colapsado y han surgido figuras, digamos, que outsiders o con intereses muy diferentes. Nayib Bukele pareciera que es un outsider, pero no lo es, porque él viene de uno de los partidos tradicionales y fue alcalde de San Salvador, y luego sube por su propio partido. Pero eres un crítico de Nayib Bukele. He visto en las redes que tú le das su cosita siempre. Porque personalmente me parece peligroso ese populismo y esa incomodidad. A Nayib Bukele le incomoda la democracia. Esa es la verdad. Cuando no le quisieron dar el préstamo fue y se metió con los militares. Aquí hubo una situación tensa cuando los militares estaban apostados fuera del Congreso Nacional. Imagínense que Danilo Medina en ese momento entrara con los militares al Congreso Nacional y se sentara en la mesa, en la silla del presidente del Senado. Imagínense qué hubiese pasado en este país. Eso es lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, es un tipo capaz de este tipo de cosas. Bueno, pero lo que digo con respecto a la pregunta que me hacías, todavía el sistema de partido de la República Dominicana es sólido comparado con la situación de otros países. ¿De dónde salió el presidente del Perú? De la nada. Es una figura que viene del campo, que es un sindicalista, que es un profesor de escuela primaria y se abrió paso porque supo interpretar en muchos sentidos el descontento de la población olvidada, que es la población del campo. En la República Dominicana todavía tenemos una fuerte representación de los partidos. Hay mucha gente que se identifica con el PLD, con el PRM, porque el partido de gobierno, que nace del PRD, y por supuesto ahora con el liderazgo que arrastra Leonel Fernández en Fuerza del Pueblo. Entonces, creo que hay situaciones que mejorar, pero definitivamente que hay una tradición arraigada en ese sentido, y segundo, ayudó mucho el hecho de que por fin tengamos un marco jurídico mejorable, no es el ideal, pero es lo que hay, y un marco jurídico con ley de partidos y un régimen electoral actualizado. Pero el Tribunal Superior Administrativo, Felipe, y la Junta Central Electoral dijeron que el PRD era mayoritario. No tiene arraigo el PRD en la sociedad. Bueno, el PRD, si lo comparamos con el 2012, supongamos que vamos a mayo del 2012, en mayo del 2012 el PRD estuvo a pocos votos de llegar al poder. Si lo comparamos al 2021, el PRD está en una situación crítica. De hecho, esto es un salvavidas, porque la lógica que aplica para Fuerza del Pueblo aplicó para el PRD. Por eso es que había gente dentro del PLD rechazando que el PLD recurriera a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo porque era hacerle una estocada a su propio aliado. Miguel Vargas Maldonado fue el primero que salió a decir, en medio de la tensión del 2019, a decir, yo voy a apoyar al PLD solo si Danilo Medina es candidato a la presidencia en el 2020. Pero él apoyó al PLD siendo otro. A Gonzalo Castillo. Pero en ese momento, cuando la tensión era máxima y había un rechazo general, fue Miguel Vargas, entonces había que devolverle el favor. Porque el PRD de Miguel Vargas fue el principal aliado del PLD de Danilo Medina. Felipe, te vi magistralmente explicar la situación del Perú, cómo el presidente que acaba de ser proclamado por las autoridades, la JEP, que le llaman, del Perú, y cómo esta persona, de no ser político, de no ser partidario, porque todos somos políticos al final de la jornada, de no ser partidario, se alza con la presidencia del Perú.
¿No ves tú que en República Dominicana, producto de un gobierno actual que ha llegado, valga la redundancia, al gobierno prometiendo un cambio que para muchos no se ha dado, un sistema de partido que ya está herido desde el punto de vista de que los partidos, si analizamos desde el 2012, como fue tu última referencia al 2020, las últimas elecciones, vemos cómo en cada proceso electoral es menor la participación ciudadana, es mayor la abstención, es mayor el descontento generacional en la población, que podemos medirlo a través de las redes sociales. ¿No crees tú que en República Dominicana exista la brecha de que salga una persona, un outsider, y se corone con la presidencia de la República? Bueno, en el caso de Perú es un sistema presidencialista, pero también muy parlamentario. Aquí hay un sistema altamente presidencialista y eso obviamente que se presta a que una figura que tenga arrastre, que tenga un mensaje que pueda calar, pero sobre todo que tenga mucho dinero, porque la política es muy cara, no tengo que decírtelo a ti porque tú lo sabes mejor que yo. En ese sentido, creo que pueden haber figuras importantes que puedan salir a la palestra. Lo intentó Ramfis en el año 2019-2020, pero por situaciones constitucionales no pudo aspirar. Pero eso no quita que si los partidos políticos se siguen desgastando y la expectativa de la población con respecto a lo tradicional no bajan de manera considerable, van a buscar alternativas. Y no estoy diciendo que en este caso vaya a caer en Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente. Sí, claro. Su nivel de rechazo es alto, su nivel de conocimiento es alto, pero su techo de crecimiento en torno a la favorabilidad que se pueda convertir en votos reales no es verdad, que porque ser un líder sea sinónimo de que sea potable electoralmente. Entonces, ahí está un candidato interesante, pero no digo que tenga posibilidades reales de alcanzar la presidencia solamente porque hay un descontento con el gobierno del PRM. Entonces, en ese sentido, creo que es importante echarle un ojo a las figuras que vayan a ser independientes. Fíjense en Chile, el candidato de la derecha no pertenece a ningún partido tradicional dentro del conglomerado de derecha. Él, Sichel, que tiene 43 años, se declara independiente, pero de tendencia de derecha. No significa, supongamos que el PRM y el PRD van a unas primarias para elegir a un candidato presidencial y surge otra figura dentro de la que se identifica con el lineamiento ideológico del PRM y el PRD, pero va como independiente y gana esa persona. El PRD y el PRM están obligados a apoyar a esa persona. Eso es lo que ha ocurrido en Chile. Los partidos tradicionales de derecha están ahora obligados a respaldar a un candidato de derecha, pero independiente de los lineamientos partidarios de la tradicional derecha chilena. Dos de orden, Felipe y Joel, de lo que han abordado para yo entrar en la pregunta. Lo primero, yo entiendo que el sistema de partidos en la República Dominicana lo salva Luis Abinader. Si Luis Abinader se descalabra como presidente de la República, mucho más le abre la brecha. ¿Cómo va? Bueno, ¿Cómo va? Todavía su nivel de aceptación... Gobernando por Twitter. Espérate, todavía su nivel de aceptación... Pregúntale a Felipe. Aumenta su nivel es muy por encima que su nivel de favorabilidad. Pero yo voy a llegar allá. Y segundo, cuando se está acabando la luna de miel. Cuando hablaste de la tasa de favorabilidad... Y está solo en el terreno. Nadie le está haciendo oposición. Cuando hablaste de la tasa de favorabilidad y desfavorabilidad del expresidente Leonel Fernández, me recordé de la candidatura de Hipólito Mejía en el año 2012. Hipólito en el 12 marcó un 51% de tasa de rechazo en muchas encuestas, 51-52. Y al final de cuentas sacó 47%. Él pudo concitar todo el apoyo que no lo rechazaba, pero no concitó el apoyo suficiente para ganar. Ahí voy con lo que comentaste sobre Leonel. Ahora bien, Felipe, ya que tú eres el invitado, Luis Abinader tiene, como muy bien dice Joel, un año gobernando solo, paliando una crisis que no la produjo él, que es la crisis sanitaria. Ahora bien, le tocan 2 años de camino antes de entrar al año electoral. No está gobernando por decreto como Jovenel, pero está gobernando por Twitter. En esos 2 años tenemos de por medio una posible reforma fiscal, ver si realmente tenemos una recuperación económica. Hubo una firma de un pacto eléctrico que no hemos visto los resultados. Se ha hablado mucho de una reforma policial
que ha creado expectativas en la población. ¿Cómo visualiza Felipe Vallejo los próximos 2 años del presidente Abinader? Bueno, difíciles. De la reforma policial hablamos en 10 años, porque según la ONU eso es lo que nos vamos a demorar en reformar la Policía Nacional, lo cual me parece absurdo. Esperar 8 a 10 años para reformar una institución que pide a gritos una profilaxis. Bueno, Luis Abinader asumió las condiciones más difíciles en las que un presidente pudiera asumir prácticamente desde que retornó la democracia a la República Dominicana. ¿Esto qué implica? Porque los últimos 100 años no habíamos vivido una pandemia de naturaleza y en términos económicos, bueno, quizás en los últimos 50 años. Entonces Luis Abinader tiene esa tarea sobre sus hombros. Creo que Luis Abinader y el gobierno del PRM envejecen más rápido de lo que lo haría un gobierno en tiempos normales. Entonces lo que ellos tienen que evitar en los próximos 2 años es envejecer en años de perro. Es decir, por un año humano son 7 años de perro. Entonces, en este caso, el gobierno envejece mucho más rápido de un año calendario. Hoy por hoy, si tú le preguntas a la gente, ¿cuánto tiempo sientes que ha gobernado el PRM? Es mucho más que un año. Pareciera que fue hace mucho más tiempo que Danilo Medina salió del poder. Y esto habla de un desgaste natural. Y por eso me invita a pensar que él tiene que primero relanzar su gobierno y tratar de ajustar los cabos sueltos que han fallado de alguna u otra manera, pasando de manera transversal, por ejemplo, por el hecho de mantener la expectativa viva del cambio. Y eso obviamente es su gran desafío. Por eso le tengo su crítica constructiva, como siempre, al hecho de la comunicación gubernamental, que no ha sido la mejor. Porque al final él tiene que salir a poner el pecho a la bala todo el tiempo. Salir a salvar los proyectos importantes que su gobierno establece como prioridades para poder conectar con la gente. Si tú no conectas con la sociedad, si la gente no te compra los mensajes clave de tu gobierno, es imposible que se puedan sentir identificados. Entonces, en ese sentido, estoy contigo. La situación económica es lo más apremiante en este momento, porque de aquí al año 2022 habremos superado de alguna forma o habremos por lo menos aprendido a convivir con la pandemia, con el COVID-19, porque ya estaremos prácticamente inoculados, tendremos una inmunización colectiva, el COVID no se va para ningún lado, hay que convivir con este tema. Entonces, ¿qué viene ahora? La situación económica, la deuda. La deuda es la única alternativa, salvo que haya una reingeniería del Estado, que eso es una tarea titánica que no creo que se aboquen ahora. Entonces, la alternativa, una vez una reforma fiscal, es la deuda. Y decía Ricardo Lagos, expresidente de Chile, en sus memorias, el único día donde el presidente tiene más poder que nunca es el primer día de su gobierno. Creo que se equivocó el presidente al no someter una reforma fiscal e inmediatamente asumiera en el poder. Hoy será muy complejo someter una reforma fiscal, y si la somete en el 2022 porque no le quedará una alternativa, eso le va a costar mucho políticamente. Pero si no lo hace a principios del 2022, que se olvide de hacerlo muy cercano al 2023, porque eso pudiera ser una bomba de tiempo y peligrar incluso su propia reelección. Ojo, que no sé tú, que a lo mejor sabes más que yo. ¿Lo lanzaste, Felipe, el presidente? No, ahí voy. Yo no he visto, todavía no hemos tenido un presidente que se reelija de un estado de crisis. Por eso, o sea, ¿por qué hablan del 2022? Porque es la fecha límite para que el gobierno no tenga que navegar en esas aguas turbulentas de las consecuencias de una reforma fiscal y no peligre la continuidad de Luis Abinader, porque aunque él no lo ha hecho oficial, incluso le dio su boche fino a los dirigentes del PRM que según él se estaban pasando de contentos. No me digan a mí que Luis Abinader no tiene aspiraciones de reelegirse porque está habilitado constitucionalmente. Danilo no tenía. Danilo nunca habló. Desde que asumió Danilo Medina, él estaba visualizando su reelección, que nadie me diga lo contrario. Felipe, hemos visto un presidente de la República con la intención y el deseo de hacerlo bien. Hemos visto un presidente de la República que su equipo ministerial y direccional lo ha dejado solo. Ya decías tú cómo el presidente tenía que poner el pecho en los programas emblemáticos de su presidencia y en sus compromisos gubernamentales. ¿Qué cree Felipe Vallejo que en esta ruta hacia el 2024 debe hacer el presidente Luis Abinader? Y te lo agrando un poquito más. ¿Qué debe hacer el PLD? ¿Qué debe hacer la Fuerza del Pueblo? ¿Qué debe hacer el PRD? Para dejarlo en los 4 mayoritarios. Lo primero que Luis Abinader tiene que mover fichas obligatoriamente el 16 de agosto o antes. Está obligado, porque hay cierto nivel de hartazgo ya de la población con algunas situaciones que no cumplen su expectativa. Y hay descontento en las bases del PRM. Fíjense cómo el fin de semana pasado los altos dirigentes del PRM
su secretaria general, el presidente, algunos ministros incluso, recorrieron el sur de la República Dominicana tratando de calmar los ánimos, porque hay mucho La descontento. relación partido-gobierno. La relación partido-gobierno es una cuestión que el PLD tenía una máquina bien engrasada. En el caso del PRM, quizás porque había muchos de ellos que nunca habían estado en el Estado, pues se le ha dificultado mucho ese tema. Entonces, Luis Abinader tiene que mover fichas para el 16 de agosto de manera obligatoria para darle como un refresco, o refrescar un poco la imagen del gobierno y de ahí establecer sus prioridades. Él lo ha dicho con claridad, pero tiene que venderlo con mayor ahínco, es decir, él habló en un momento de, por supuesto, la parte económica, la parte sanitaria y la seguridad ciudadana de la mano de una reforma policial. Pero todo su gobierno tiene que ir detrás de esos grandes objetivos. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que haber un movimiento de fichas y un establecimiento de prioridades que todos sus funcionarios puedan asumir. Y la Pero fuerza no, del no pueblo, el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Pero ¿cómo lo ves? la ¿Por fuerza dónde del deben pueblo de estamos andar? claros que proclamar Lionel. No, y el P- pero tú sabes que el PLD déjame a Vallejo. Él es agrio. él es Usted agrio no con el estudia PLD. comunicación política, profesor. Déjeme a Yo, Vallejo, que en estudió eso. En el caso de Fuerza del Pueblo, insisto, y lo he dicho anteriormente, para la gente que dice que yo no critico a Leonel Fernández. Si él Cuidado, que quiere está sensible el presidente. Sí, claro, no, pero esto Pero esto esto es es en político. términos estrictamente políticos. Si él quiere ser candidato presidencial en 2024, que está habilitado legalmente, ya no sé si históricamente debiera volver a embarcarse en eso. Personalmente creo que no. Pero si él lo decide porque está en su derecho, no puede asumir también la presidencia de su partido. Él tiene que dejar que nuevas figuras emerjan de sus filas de manera que puedan ir copando. Omar Fernández. Un Omar Fernández, pero ahí hay muchos, ahí hay varios ex diputados que tienen muchísimo perfil, tienen condiciones y tienen experiencia. ¿Por qué no darle una oportunidad a un Demóstenes Martínez, por ejemplo, o al mismo senador de San Cristóbal? Es decir, hay gente joven que tiene buenas ideas, tiene experiencia, tiene preparación, es leal a Leonel Fernández, pero no terminan de asumir posiciones de preponderancia dentro del partido. Entonces, si Leonel Fernández es el candidato natural de Fuerza del Pueblo, pues que le permita al partido ir más allá de su creador y fundador. No, Leonel no va a hacer eso. Bueno, ahí está. Partido de Liberación Dominicana, Partido de la Vallejo. Liberación Dominicana la tiene muy difícil. Primero, porque su líder está inhabilitado electoralmente. Segundo, porque tiene un apretón permanente en términos judiciales. Y eso obviamente que va lacerando la credibilidad del PLD, que ya la tiene muy complicada. Y en tercer lugar, el hecho de que algunos dirigentes medios salgan del partido y se vayan a Fuerza del Pueblo, que es una estocada. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el PLD hoy en día? Llamar a sus tropas. Porque ¿quién está defendiendo mediáticamente al PLD? Nadie. Charlie Mariotti, y cuando es tema económico, Juan Ariel. Y más nadie. ¿Dónde están, Los yo me pregunto, exministros. los funcionarios del PLD y de los partidos aliados del PLD? Tienen miedo. ¿Escucharon Partido de la Liberación Dominicana? Tienen miedo. No lo dijo Joel Díaz ni Eduardo Hidalgo. Lo dijo un estudioso de la comunicación y la estrategia política. Charlie Felipe Mariotti Vallejo. no puede sostener por sí solo la credibilidad del PLD. Charlie Mariotti está haciendo su trabajo. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde están todas esas personas que estuvieron al lado de Danilo Medina durante 8 años, incluso algunos que estuvieron 16 años en el poder con el PLD? O sea, ¿por qué no salen a defender la gestión de gobierno? El PRD, que se nos acabó el tiempo, El Felipe. PRD la tiene todavía más difícil, pero Miguel Vargas puede decir hoy por hoy, yo, gracias a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, somos un partido mayoritario y de ahí construimos. Creo que el PRD tiene la última oportunidad de hacerse un camino nuevo. Con Miguel Vargas o no, eso ya es cuestión de los PRDistas. Bueno, Felipe, mira, agradecerte Gracias, que hayas Felipe. aceptado nuestra invitación. Realmente yo abordamos muchos temas Claro. en poco tiempo y con mucho contenido. De verdad, Felipe, que estamos agradecidos. No, gracias a ustedes por invitarme. Señores, gracias por su sintonía. Gracias a Felipe por su amable muestra, no solamente de cariño, sino de transmitir ese conocimiento que tiene. Y será, señora, hasta una próxima entrega el próximo fin de semana. Feliz fin de semana.